Hola, hoy estamos aquí reunidos, por cierto soy Alba, para hablar sobre un tema que últimamente me está acechando, que es la belleza. Toda seria, la belleza. Veréis, yo durante toda mi infancia no me he sentido especialmente una niña bonita, ni guapa, ni agraciada. Tenía los dientes fatal, siempre iba con legañas, el pelo hecho una caca, porque lo tengo rizado, lo tenía mucho más rizado de pequeña. Era como una especie de gremlin, súper gracioso, pero no bonito. Entonces, durante toda mi infancia he desarrollado capacidades para que la gente me quiera sin ser bonita. Es decir, si no entro por la vista, tendré que entrar por cualquier otra cosa. Por graciosa, por curiosa, por lista, por tontita, afable, por loquita, por charlatana, por simpática, por excéntrica, yo qué sé. Y así es como he aprendido a ocupar espacios. Me refiero a, si a mí no se me es vista, no consigo amistades, no consigo relaciones, no consigo hacer vínculos porque me ven y quieren acercarse a mí porque la naturaleza humana es en plan por vista, si la gente no se me acerca porque les parece curioso cómo visto, les parece curioso cómo soy, cuáles son mis facciones, tal, tendrá que ser por mis capacidades, ¿no? Entonces me crié toda la infancia queriendo ocupar espacio, formándome para poder ocupar espacios y que se me viera. ¿Qué pasa a día de hoy? Bueno, a día de hoy yo sí que me siento más guapa porque creo que he hecho un glow up. Hostia, tengo 23 años, iba siendo hora, ¿sabes? En plan, me he puesto brackets, me he rapado el pelo, he podido hacer lo que me ha dado la gana, como me sentía fea, me daba la... Vamos, es que me la soplaba como me veía. Entonces me he rapado, me he hecho como solo trenzas aquí detrás y el resto iba rapado menos el flequillo, me he decolorado solo el flequillo y el resto iba con el color natural, todo rapado. He hecho unas barbaridades espectaculares. Me gustó lo de las trenzas, no lo voy a negar. A lo mejor dejo alguna fotillo por aquí. La cuestión, que si yo creía que no merecía cariño a través de mi belleza, lo iba a conseguir con cualquier otra cosa. Pero a día de hoy tengo pareja y esto me ha hecho entrar en un tipo de entramado rarísimo en el que empiezo a tener miedo de dejar de ser bella, no de envejecer, sino de que me pase algo, yo que sé, que eso me rompa un piño y que yo no le guste tanto a mi pareja. Y eso es algo como que me da miedo porque nunca he llegado a ser el estereotipo de mujer bonita, mejor calladita, ¿sabes? Entonces, que de golpe note esta sensación me preocupa. No tengo ninguna respuesta para esto. O sea, yo estoy intentando, no me voy a afear, por supuesto, por ver qué pasa, pero sí como que tengo miedo de que me pase algo y que se me quiera menos cuando toda la vida he sido fea y no se me ha querido de menos. Entonces es como que me estoy intentando labrar una mejor mochila para poder ser atractiva mentalmente. Mentes. Con la mente, así es. Bueno, no sé dónde ha ido este vídeo, tampoco me gusta este vídeo. No sé de dónde ha salido todo esto que he dicho. Creo que tampoco me gusta. Es que tengo cero... A ver, es que volverlo a grabar me da pereza. Bueno, conclusión. Sentirse bella está bien, pero tener miedo a perder ese sentimiento me preocupa. He entrado en un entramado en el que no había estado antes. De golpe me siento guapa y deseada, cuando de pequeña me daba vergüenza sentirme deseada, porque pensaba yo no lo merezco, yo no soy suficientemente guapa, menuda tontería, me siento tonta. Decidme, pequeños homúnculos, pequeños chiquilines, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis al respecto? Si habéis pensado alguna vez en ello. Yo pienso mucho últimamente, tengo como muchos miedos, soy una persona con miedos e inseguridades, que eso me relaja mucho cuando hago skate. Estoy así haciendo skate y cuando voy a hacer un truco pienso seguridad ante todo y me toco el casco y luego digo, soy una persona con miedos e inseguridades, por lo tanto voy a hacerlo. No sé, me va bien. Creo que eso lo voy a cortar. Si os habéis acabado el vídeo, responded pichula para saber que habéis llegado al final del vídeo. No lo creo, no creo que nadie llegue al final de este tostón de vídeo, pero bueno. Y bueno, darle a like y suscríbete para más contenido como este. Hago vídeos de viaje que no llegan nunca jamás. Mirad el anterior vídeo.
y de vez en cuando me da por pensar en cosas randoms. Adeu, chis. Y aquí una estrella.